Lugar. Vamos a comenzar con la predicación, ya la alabanza ya la tenemos. Y bienvenidos nuevamente a Calvary Chapel, Querétaro. A la distancia muchos, pero ya estamos abiertos. Obviamente al 30%, estamos en semáforo naranja y continuamos, pero con todas las medidas necesarias. Y vamos a continuar el día de hoy con el estudio en la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Por si puedes ir buscando en tu Biblia, Hebreos capítulo 10. Vamos a concluir hoy este capítulo. Ayer me preguntaban que si ya estábamos abiertos, les digo desde julio, que nos permitieron abrir. Y bueno, hay lugares. Hebreos capítulo 10. Continuamos con el estudio en esta carta. Capítulo 10, versículo 26 al 39. Vamos a orar a orar para comenzar el estudio. Si ya estamos ahí, vamos a leer del versículo 26 al 39. Dice de esta manera: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también nos compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar. Y Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias porque nos has hecho, Señor, ir hacia adelante hasta este momento, llegar hasta aquí. Sabemos que hasta aquí tú nos has traído, Señor. Es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia. Y te rogamos, Señor, que nos sigas hablando, que nos sigas mostrando en la verdad de tu palabra, Señor, porque finalmente en ti es donde está la salvación, en ti es donde está el amor verdadero, el amor incondicional, el que nos salvó por medio del sacrificio de su Hijo. Señor, guarda nuestros corazones, háblanos, Señor, directamente, confróntanos, Señor, con tu palabra, porque sabemos que la necesitamos, que necesitamos conocer nuestra condición para poder ponerla delante de ti y buscar ser conformados a tu Hijo, Señor. Guíanos en este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya no hacemos el recuento total, ¿no? Estamos hablando, terminamos de hablar de Jesucristo expresamente, pero todo el tiempo que abrimos la Biblia vamos a hablar de Jesús. Pero en este caso es nuestra condición delante de Él, nuestra condición delante de la obra de Jesucristo
Y vimos en la primera parte de este capítulo algo interesante, dice, por la razón que ya se explicó antes en 9 capítulos anteriores, porque Jesucristo fue el último, único y el suficiente sacrificio por todos los pecados. Entonces, dice, de esa manera, ustedes permanezcan en Él, congréguense. Congregarse, recuerdan, en parte es el estar aquí reunidos, porque esto es un solo día a la semana, son unas horas a la semana, es parte de. Pero lo que veíamos es que la iglesia tiene que permanecer en comunión. Recuerdan, si recuerdan ustedes, ya lo hemos leído varias veces, Primera de Juan, que dice que cuando nosotros tenemos comunión entre los hermanos, nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre, con Dios. Entonces, es necesaria esa comunión con un fin específico, y es el crecer en el conocimiento de Él, pero que se manifieste, como lo mencionábamos la semana pasada en los versículos 24, 25, dice que nos consideremos unos a otros juntos, congregados en comunión, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? ¿Qué es esto? Para poder hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, lo que Jesucristo dijo que teníamos que hacer. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Mente, fuerzas, alma, con todo, ¿no? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Yo creo que Jesús, que es el que engloba todo lo demás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y la única forma de que esto suceda es que estemos juntos para conocer a los prójimos hermanos, porque los prójimos también son los no hermanos, ¿sí? Ejercitarnos en la comunión unos con otros, en ese amor y buenas obras, para que esto fluya como un fruto de algo que ni siquiera nosotros sembramos, sembró Dios en nosotros, que se da porque permanecemos en la vid. Sabemos que lo hemos visto, y seguramente lo has escuchado en otras predicaciones, que nosotros no podemos forzar a un árbol a dar un cierto fruto, y menos si es diferente al que ese árbol da, ¿no? Lo da solo. ¿Por qué? Porque ese fruto es de ese tipo de árbol. Lo mismo es nosotros cuando dice Jesús en el capítulo 15 de Juan, que nosotros estamos implantados en la vid verdadera. Entonces el fruto que debe de surgir ahí debe de ser el que viene de Jesús, no el que viene de nosotros, sino el que viene de Jesús, para mostrar que el Espíritu Santo realmente vive en cada uno, para nosotros, para que veamos, para que busquemos a Jesucristo y busquemos ser conformados a Él. Pero después de que nos habla de esto en este capítulo 10, de que nos habla de que nos mantengamos firmes, que tengamos cuidado de no fluctuar, que mantengamos la esperanza viva en nosotros, que nos estimulemos estando juntos a la fe y a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Entonces llega a esta parte que es muy fuerte para mí, lo veo yo de esta manera. Si ustedes si tienen la Reina Valera en sus casas y es la que están leyendo, dice el subtítulo: advertencia al que peca deliberadamente. Es advertencia. El título de hoy es juicio o galardón. ¿Tú qué decides? ¿Sí? Juicio o galardón, tú decides. Es que Dios es el único que va a juzgar. No, pero nosotros podemos saber qué estamos haciendo aquí, que en quién creemos, en quién confiamos, en quién ponemos nuestra fe. Y la palabra habla de esto, y aquí es donde continuamos el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué sucede? Aquí sí vamos a ir más o menos versículo por versículo, que dice el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
si pecáremos voluntariamente, no es el tema de hoy voy a hacer esto, no he querido hacerlo porque sé que está mal, pero hoy lo voy a hacer. No, no, es el hecho de que constantemente estás haciendo las cosas equivocadas, estás pecando, o esa persona nunca cambió una vez que, según él, pudo conocer la verdad, o regresó a lo que era o hacía antes y no lo ha dejado. No son los errores que cometemos constantemente, los pecados que cometemos a veces diario, en pensamiento del Señor, perdóname, el haber actuado de una manera no honesta, algo. El creyente sigue siendo pecador y sigue teniendo errores o pecados que ponemos delante del Señor para que con un arrepentimiento genuino Él nos perdone. Pero aquí se refiere a aquellos que no han dejado de hacerlo o que volvieron a tomar esas actitudes de pecado y continúan haciendo lo que en algún momento pararon de hacer porque entendieron la verdad y volvieron, recayeron en lo que eran antes. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, porque si estamos constantemente en el pecado, y sabemos que esto implica muchas cosas, porque si estamos constantemente en el pecado, mi conciencia está cauterizada, es muy probable. ¿Por qué? Porque ya, aunque el Espíritu Santo me esté hablando, yo no lo escucho, no le hago caso. Y yo hago lo que yo quiera, como el tiempo de los reyes, ¿no? Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Pero teniendo una instrucción, yo hago lo contrario. Cuando, aquí vemos también cuando en una enseñanza Jesús dice, si no sabes, si sin saber pecas, bueno, no va a ser tan fuerte el castigo. Va a haber condonación, no va a haber perdón, no va a ser tan intenso. Pero si sabiendo pecas, es parafraseando esto, ¿sí? Si tú conociendo la voluntad de Dios, conociendo expresamente lo que Él quiere y demanda de ti, y lo haces lo contrario, estamos desafiando al Señor. Estamos yendo en contra de Él abiertamente y poniéndonos en posición de, menciona el versículo 27 al final, de adversarios. ¿Sí? Es como querer competir con Él. Bueno, si nos mantenemos en pecado, recuerden también 1 Juan nuevamente, capítulo 3, los hijos de Dios no practican el pecado. Ahí sería el punto clave para entenderlo, ¿sí? No están constantemente haciendo lo que no se debe, sino hay momentos, días que caemos en los errores, pero Jesucristo está ahí como nuestro abogado para perdonarnos e interceder con nosotros, con el Padre. Pero se supone que los creyentes ya tienen conciencia de esto porque el Espíritu de Dios se lo revela. ¿Y qué sucedía en este tiempo? Tomando en cuenta el antecedente histórico de lo que sucedía en Hebreos. Recuerdan, le están escribiendo a una comunidad que al parecer está teniendo muchos problemas, está batallando mucho en su fe por la persecución y el hostigamiento que está llegando a ellos. Lo vamos a ver en este capítulo y en el capítulo 12, si mal no recuerdo, en que incluso dice, permítanme ver si lo ubico rápido. Menciona que incluso eran aserrados por la persecución de ser cristianos, cortados en pedazos, ¿sí? Hasta ese grado. Ahora imagínate una comunidad que están persiguiéndolos con esa intención, o niegas a Jesús o pues te matamos.
y de la manera cruel. Era mucha misericordia cuando los mataban en un solo golpe, porque era por lo general la base de tortura que morían la gente. Entonces, estas personas, los hebreos, los que eran judíos, que eran israelitas, pero cristianos, y estaban huyendo por la persecución por ser cristianos, estaban con la intención de repente de regresar mejor a lo que ellos hacían, ¿no? Y eso implicaba regresar al antiguo pacto, regresar a los sacrificios de animales, regresar a la expiación a través de un sacerdote, entonces a rituales constantes, y eso le va a dar más sentido a lo que vamos a estar leyendo. Dice, si continuamos pecando, o sea, lo que sucedía cuando se entregaban animales es que, bueno, voy a hacer esto que al cabo, que si doy mi animalito ya está pagado el asunto, ¿no? No era un tema de corazón, ya era un tema de, bueno, puedo pagar por el daño que hice. Ah, te atropellé a tu niño, ahorita te lo pago, ¿no? Ya está. O sea, es serio eso, porque si, ya dejaste de ver a Dios, o sea, la responsabilidad que tenemos con Dios, y vemos solamente los hechos y acciones que se dan aquí a nivel terrenal, es peligroso. Entonces, dice, si regresas y continúas en esa condición, es muy probable que lo que resulte sea lo siguiente, dice, una horrenda expectación de juicio, porque ya no hay más pago, ya hubo un solo sacrificio, lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 11, en este mismo capítulo lo dice en el versículo 11 y 12, y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio, una vez y para siempre. Entonces, ¿qué sucede si se regresa, si se peca voluntariamente, si están constantemente en la condición anterior, en el viejo hombre, como le llama Efesios? Bueno, entonces, dice el 27, solamente puede llegar a ti, tu corazón, podemos ver que lo que viene es el juicio, pero dice horrenda expectación de juicio. Y no es a ver si sucede, no, es un hecho inminente de darse, va a suceder, dice, va a suceder, ¿sí? Si te apartas de Dios, porque eso es lo que implica el pecar voluntariamente, el que estar manteniéndose en las cosas que Dios nos dice expresamente, no lo hagas, no permanezcas en eso, apártate de esto, deja aquello, acércate a mí, permanece en mí, y no estamos en esto, dice, el juicio viene, el juicio va a suceder. Si no nos vamos a meter en el tema de si se pierde o no se pierde algo, no, aquí dice, aquel que peca voluntariamente viene un juicio para con él. Y viene y está esperando esto, y está esperando, dice, y de hervor de fuego, que en el original griego dice ardor, el hervor, la palabra es ardor, y de fuego tiene una palabra intermedia que habla acerca de un celo consumidor, celo quemante, que más adelante sabemos que Dios es fuego consumidor, pero habla acerca de ese celo que manifestó Dios en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, si ustedes lo recuerdan, de una forma muy específica, cuando se rebelaban contra Dios, por ejemplo, en aquel tiempo que querían quitar de su lugar a Moisés y a Aarón, y que querían competir con ellos, a aquellos 300 hombres, y que Dios le dice, tú cítalos a todos, todos vengan con el incensario, y quemó prácticamente todo, solamente quedó Aarón vivo. El fuego los consumió. Y así varias veces, ese fuego es del que manifiesta en este momento
el Hebreos, dice, si viene una horrenda expectación de juicio y de ardor, de celo, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. ¿Y por qué adversarios? ¿Por qué les llama adversarios? Porque cualquier cosa que compita contra Dios, y sin saberlo mucha gente compite contra Dios, porque al momento que rechazan el simple hecho de querer conocer a Dios o de que exista Él, están compitiendo con Él porque están buscando algo que cubra ese lugar, incluso ellos mismos. Hay mucha gente que sabe bien que son sus propios dioses, ¿sí? Que no hay más Dios que yo y mi capacidad y lo que yo puedo hacer. Esa es una competencia contra Dios y dice, este fuego, este ardor de celo, de fuego, va a devorar a los adversarios. Inminentemente, sí, inminentemente. ¿Recuerdas que la paga del pecado es muerte? Que el pecado nos separa de Dios. Entonces, tiene sentido cuando vemos aquí que menciona, si pecáramos voluntariamente, esta es la respuesta o esta es la consecuencia, ¿sí? El consumir a los adversarios. Ahora, ¿se ve como pecado? No, es que está escrito que esto va a suceder. ¿Sí? No es, digo, como castigo, perdón, no, es que está escrito que va a pasar. Está escrito que va a suceder. Que esta es la consecuencia de aquel que voluntariamente no se arrepiente, que finalmente es lo que significa. ¿Sí? Porque Dios no nos condiciona a arrepentimiento, nos lleva se da a conocer a nosotros, nos muestra nuestra condición y nos hace ver que necesitamos arrepentirnos. Por eso nos da la capacidad de arrepentirnos y nosotros elegimos arrepentirnos o no. Buscar a Jesucristo, creer en Él, pedir perdón por nosotros. Y curiosamente es algo de verdad que no entiendo. No sé si ustedes se lo han preguntado también, porque hay muchas iglesias que les cuesta trabajo hablar del infierno, hablar de estas consecuencias eternas. No tocan esos temas o incluso muchos lo han quitado de la predicación porque no creen que exista el infierno, que exista el lago de fuego, aquel lugar donde van a terminar los que rechazaron a Jesús o fueron sus adversarios. Pero tocando ese tema, recordé Lucas capítulo 13, versículos 22 al 28. Pueden buscar en sus Biblias si quieren seguirme, porque solamente pusimos la referencia ahí. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 28 dice de esta manera: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Sí? Y es triste pensarlo de esta manera. Jesús está hablando entre sus enseñanzas acerca de esto. ¿Por qué? Porque es necesario que conozcamos las dos partes, los dos lugares, lo bueno, lo malo, porque nos enfocamos mucho en lo bonito y diríamos barato porque creemos que es barato, pero realmente es muy costoso
caminar con Cristo, porque implica dejar todo. Morir a uno es dejar todo lo que somos y buscar lo que es Él. ¿Sí? Eso es lo que implica. No es fácil. De hecho, es muy complicado. Al principio puede ser cuando vienes a ser creyente que sí, que lo puedes hacer y empiezas y pasan a veces días, semanas, meses, incluso años, y poco a poco se van desanimando algunas personas porque nunca lo tomaron como una forma de vida y como ver que este es el propósito para el que Dios te llamó y con cambiarte y transformarte a la imagen de Jesucristo, Romanos capítulo 8, y llevarte de esa manera a que veas a Jesús un día, lo encuentres cara a cara y ese día pases a la eternidad, ¿no? Sino se hizo un esfuerzo propio de cada día tratar de demostrar que sí podemos ser mejores, pues cambiamos nuestro esfuerzo, solamente me esfuerzo más y sí lo logro, pero eso cansa el paso del tiempo. ¿Sí? Es como inscribirte en un gimnasio y pensar que nunca te vas a cansar porque lo haces con gusto, porque te inscribes con gusto. Y no, pues los 2, 3 días ya no puedes caminar o no puedes levantar nada. Y dices, si me quiero mantenerme en gimnasio, tengo que seguir adelante, no importa que me duela. Eso sucede también con caminar con el Señor. Y viene la decepción, viene porque las expectativas eran mayores a las realidades. Era, Dios me va a conceder todos los deseos de mi corazón, ¿sí? Cuando el versículo se saca del contexto tantas veces y por eso vemos que no nos concede todos los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque realmente Dios nos ama tanto que no puede concedernos todos los deseos de nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, es perverso y realmente no sabemos la mayoría de las veces qué es lo mejor para nosotros. Entonces, hay que animar. Esto viene después de que veíamos lo de este mismo capítulo, ¿no? De mantenernos en comunión para animarnos a que independientemente de lo que esté viniendo, de los tiempos como se estén presentando, de las situaciones que esté teniendo en mi vida, que yo pueda permanecer en amor y buenas obras, porque Dios es digno y porque Él me dio su Espíritu Santo, yo lo puedo hacer. Ya vimos la semana pasada cómo era esto, ¿no? Era estar dispuesto a servir a los demás, a vivir si me quito yo, créanme, es difícil, pero si me quito yo y empiezo a ver a los demás, voy a ver mucha más necesidad de la que yo creía que tener yo mismo y puedo primero dar gracias a Dios con más facilidad de lo que Él ha hecho en mi vida, cómo me ha guardado y poder servir a los demás abiertamente. Y enseguida viene esta parte que estamos viendo. Y dice, recuerda lo que sucedía en el versículo 28. Él dice, que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos, ¿qué sucede? Muere irremisiblemente. Esto les dice, ustedes son hebreos, ustedes saben esto. ¿Sí? Si aquí vienen dos personas que se pusieron de acuerdo para acabar contigo, van a decir, sí robó, sí quitó, sí hizo, sí pecó, sí lo encontraron con tal situación, entonces, ¿qué sucede? Lo van a matar, como pago por la ley quebrantada. Dice, sí viola la ley de Moisés. Pero, dice, si recordamos lo que vimos en el capítulo 2, Moisés, dice, es como la casa hecha. El hacedor es Dios, el hacedor es Jesús. Dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ojo, hay varios puntos aquí que hay que ver también.
Recuerdan que la santificación viene a través de Jesucristo, fue por su sangre derramada. Recuerdan, lo hemos estado viendo, de los animalitos se tenía que recoger la sangre para rociar a las personas que iban a pagar el pecado, para rociar varias cosas también en el tabernáculo, pero sobre todo a ellos como señal de limpieza, de que ya estaban, ya habían pagado su culpa a través de esto. Bueno, cuando habla acerca de pisotear al Hijo de Dios, es menospreciar a Jesucristo, obviamente. Yo no creo que la muerte en la cruz de Jesús haya sido suficiente para pagar por mí. Yo no creo que su sangre fuera realmente el único sacrificio que se necesita. Eso es lo que significa, porque dice, con esa sangre te roció y te santificó y tú la tuviste por inmunda, o sea, la consideras, estás queriendo regresar, recuerden, les habla a los hebreos, estás queriendo regresar a los sacrificios a través de sacerdotes y estás haciendo la sangre de Jesús menos que aquella sangre con la que quieres que te rocien ahora o con la que te van a rociar si regresas a ese sistema legal o religioso. ¿Cómo se ve el día de hoy? Precisamente esforzarme por que Dios me acepte, por lo que yo hago, por las bendiciones que yo doy a las personas, por el esfuerzo que yo realizo para que vean que soy cristiano. Olvídate de esto, refúgiate en Jesucristo, recuerda, Él es el único que puede santificar y Él te santificó, te vean o no, Él te santificó. Enfócate en Él y descansa en Él. ¿Sí? Descansa en Él, ya santificado a través de esa sangre que Él derramó, y que recuerdes que es el Hijo de Dios el que terminó en la cruz. Lo contrario es esto, pisotear al Hijo de Dios, literal. ¿Por qué? Porque estoy menospreciando su obra, ¿sí? Al continuar en el pecado, y su sangre. Inmunda quiere decir no suficiente, no tanto que estuviera sucia o que fuera contaminada, sino es sangre común, ¿sí? Que tuviera como sangre común la sangre de Jesucristo. ¿Sí? A eso significa, o sea, ni siquiera, pero es que yo nunca he pensado que la sangre de Jesús sea sucia, no, significa sangre común. La sangre de Cristo, dice la Biblia, tiene poder. ¿Para qué? Para santificar. Para santificar, para salvar, porque por esa sangre fuimos comprados. Pero hay quien la declara para todos, ¿no? Para pagar la renta, para pagar los carros, para que, no sé, que se sane a alguien. Sí, tiene poder para salvar la sangre de Jesús. Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera y levantar a una persona del hospital y pagarte la renta y pagar lo que debes. Pero en sí, la sangre de Jesús tiene una función, y es la de santificarnos, salvándonos a través de ella misma. Y como si faltara algo, también si se peca voluntariamente, conociendo quién es Jesús, sabiendo qué es lo que hizo, habiendo participado yo de esa gracia, dice, hiciere afrenta, les digo, como si faltara algo, es una afrenta al Espíritu de gracia. Y en la Biblia está registrada una afrenta, al parecer no tan seria, tal vez si la vemos, pero ¿por qué tanto así? Pero una afrenta al Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuál fue? Ananías y Zafira. ¿Por qué? O sea, ¿qué te pasó por la cabeza para querer burlarte o engañar al Espíritu Santo? ¿Qué sucedió? Cayeron muertos. Y está en el Nuevo Testamento. Bueno, solamente quedó como ejemplo para ver qué tan drástico o qué tan
importante o qué tanto peso tiene realmente querer burlar a Dios siendo una vez cristianos. Obviamente no están cayendo muertos por un lado y otro, ya estaríamos todos, ya hubiéramos caído todos. El punto es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos en Jesucristo. Ahí está la gracia sigue estando presente, pero va a llegar un día en que no va a haber más. Ese es el detalle, ¿sí? Como no vemos caer a la gente que peca, y sobre todo los hermanos ahí en la calle o en la iglesia, pensamos que bueno, es que demeritamos el poder de Dios en ese sentido. Toda promesa de Dios se va a cumplir y en muchas en su ley está, no va a haber transgresión que no sea pagada a menos que haya un arrepentimiento genuino a través de Jesucristo. Se va a dar justo pago a cada quien. Y ahí tenemos que poner atención porque la gracia crece ante nuestros ojos, porque mereceríamos caer como Ananías y Zafira muchas ocasiones de nuestra vida. Sin embargo, no ha pasado así, porque la gracia de Dios está presente en Jesucristo. La misericordia de Dios podemos buscarla cada mañana, la alcanzamos, está a nuestro alcance. Pero llegan los días en que no va a ser así. Y para aquellos que están pecando voluntariamente, esto es intencionalmente, no va a poder ser así, a menos que haya un arrepentimiento genuino. Dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Cuando habla de venganza aquí, incluso en Romanos capítulo 12, la palabra más cercana al original griego es justicia. Mía es la justicia, dice Dios, porque a veces sí hemos tenido cierto tema con esto de mía es la venganza, ¿no? Pero ¿de qué se puede vengar Dios? No, Dios va a hacer justicia en base a lo que Él mismo ha determinado que suceda. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Si pensamos en esto y tenemos en cuenta lo que ha hablado Jesús acerca del infierno y lo que habla el Apocalipsis acerca del fin de los tiempos, del dragón, la serpiente antigua, el dragón, el falso profeta Satanás, los que le siguieron al falso profeta, dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Caer en manos siendo adversarios, estando en contra de Él, ¿sí? Yendo abiertamente en contra de quien es Dios. Pero llegar a estar de su mano, llegar a caminar con Él, es la mayor bendición que nunca vas a poder tener, ¿sí? Siempre estar con Jesucristo es bueno, siempre va a ser lo mejor. Pero de aquí no nos deja solamente con la horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, sino que nos da esta primera parte de tengan cuidado, que necesitamos mantenernos en comunión, porque si nos apartamos de la comunión con Dios, apartándonos de los hermanos, se nos olvida fácilmente las responsabilidades cristianas, la responsabilidad de buscar al Señor, de refugiarnos en Él, de que su palabra nos sustente, y entonces podemos llegar a esta situación. Pero dice en el versículo 32, comienza la esperanza nuevamente cuando nos muestra la desesperanza que buscamos nosotros en nuestra vida. Dice el versículo 32, pero traer a la memoria los días pasados, recuerda nuevamente lo que ha sucedido, en los cuales después de haber sido iluminados, ¿cómo es esto? Después de que Dios se reveló a sus vidas, después de que Dios les mostró que en Jesucristo había salvación, que era verdad, que esa muerte en la cruz, al derramar su sangre, les había comprado, les había pagado y redimido, ¿sí? Había pagado sus deudas, dice, sostuviste gran combate de padecimientos, no les fue bien en todo, ¿sí? Sostuviste gran combate de padecimientos. ¿Qué pasó? Tal vez se vean reflejados algunos de ustedes o algunos de nosotros nos veamos reflejados en esto. Por una parte, ciertamente con vituperios,
que son los vituperios. Que comenzaron a tratarnos mal, a hablar mal de nosotros, rechazarnos, ciertamente con vituperios. Imagínate, son cristianos. Digo, ¿quién los engañó? ¿Quién les enseñó eso? Los van a perseguir, les van a hacer esto, les van a hacer lo otro. ¿Sabes qué? Ya no te puedo tener aquí en la casa. ¿Sí? Vete de aquí. Ciertamente con vituperios y tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Problemas, son dificultades, son adversidades. Dice, fuisteis hechos espectáculo. La palabra original habla acerca de algo relacionado con teatro. Fueron exhibidos. Mira, los cristianos, ¿sí? Ni aguantan nada, se mueren bien fácil, ¿no? Mira, ellos no quieren negar a Jesús y ve cómo están terminando todos. Y por otra, dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Estuviste con otros que estaban caminando de la misma manera y ¿sabes qué? Ahí es donde la gente se fortalece, ¿sí? Cuando vemos que, como dice Pablo, que en diferentes partes, en todo el mundo, dice, estamos padeciendo lo mismo y decimos, entonces esto es sufrir como creyentes, como cristianos. Sí, como cristianos, para seguir adelante, perseverar en la fe, mantener la esperanza viva. Dice también el 34, porque de los presos también nos compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Qué sucede aquí? Porque de los presos también nos compadecisteis, de los hermanos. ¿Sí? He escuchado tantas veces que los ministerios en la cárcel son buenos, sí, porque son para alcanzar gente para Cristo. Pero aquí se refiere a los que sufren en el nombre del Señor, no solamente presos, porque hay muchos presos que son culpables. A ellos se les tiene que alcanzar, pero los presos que en este tiempo los tenían presos por creer en Jesucristo, esa era una injusticia. Y tenían que ver por ellos, los que aún estaban libres. ¿Qué sucedía con Pablo? Pablo, estando preso, recibía a mucha gente y la gente le ayudaba y le llevaban que sus libros, que sus mantas, que dinero para que pudiese sostener, y así con varios hermanos, ¿sí? Porque a ellos los había elegido Dios para que estuvieran en esa condición, los otros para que estuvieran libres y pudieran sostener a los demás, y así cumplir esa ley de Dios, llevando las cargas los unos de los otros, ¿sí? Dice, pero también dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Recuerda, gozo no es felicidad, es esperanza, ¿sí? Es saber que Dios tiene el control de todo eso. O sea, no, sí, llévate todo, qué feliz soy. No, claro que no me están despojando, pero yo tengo, dice aquí mismo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Yo tengo una mejor herencia. Me puedes quitar todo aquí, pero no me puedes quitar lo que Dios me va a dar, lo que Dios ya me dio a mí, ¿sí? Esto es, y le dice a los cristianos, tengan cuidado, esto ya lo tienen. No vayan a regresar a mantenerse nuevamente haciendo las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, porque aquí es donde debemos estar como hermanos, animándonos unos a otros, creyendo en Jesucristo, caminando en fe y sabiendo que Él ya nos dio todo. Aquí podemos perder todo lo material, todo lo que se ve a la vista, pero nadie nos va a quitar ni nos va a separar de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ahí es donde debemos de permanecer. Dice el versículo 35, no perdáis, pues, ¿qué? Vuestra confianza. Porque esta confianza, que la palabra es intercambiable con fe en el original griego, es que vuestra fe, confianza, la fe se manifiesta en confianza, la confianza en Dios es la fe, ¿sí? Que vuestra confianza, que nuestra confianza tiene grande premio, galardón.
¿Cuál es este? Vida eterna. Ah, no es que me voy a sacar, no, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? 36, porque es necesaria la paciencia, que también es intercambiable con la fe. Es necesaria la paciencia, fe, confianza, para que habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿qué es esto? Que todo lo que hacemos como cristianos lleva un propósito de Dios, está dentro de su voluntad. No todo lo que a mí se me ocurre hacer, porque el pecado no está dentro de la voluntad de Dios. El pecado sirve dentro de la voluntad de Dios para entender que yo lo necesito a Él y regresar a Él para hacer su voluntad. ¿Sí? Lleva a un propósito el pecado, y es regresarme a los pies de Cristo, pero no está dentro pero sí lo que yo como cristiano hago, sufro, padezco, pero vivo y gozo, está dentro de esa voluntad de Dios. Dice, porque es necesaria la paciencia, fe, confianza, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? ¿Qué promesa? Ya la hemos repetido muchas veces. La promesa: en mí tienen vida eterna, yo les doy vida eterna, dice Jesús. ¿Sí? Porque os es necesaria la paciencia. Bueno, 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién? Jesús. Ahí llevaba una doble intención en su momento, que ni siquiera el escritor sabía, porque la situación era tan crítica ya para ellos como creyentes, pero Dios le reveló, y por el escribirlo, que de aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. 7 años aproximadamente después de que se cree se escribió esto, en el 63, en el 70, ¿sí? Se vino la invasión sobre Jerusalén, y la persecución contra los judíos no se acabó, disminuyó mucho, pero ya fue más libre la predicación. Ya hasta después del 300 fue que se estableció como la religión del Imperio Romano a través de Constantino, pero ya fue menos la persecución, tanto así que ya se habla de los padres de la iglesia y de muchos pastores que en su momento tienen testimonios, libros donde hay testimonios de ellos acerca de los mártires de la fe, porque no se acabó la persecución, pero ya no era tan intensa. Les vuelvo a decir. Ahora, este versículo también viene de Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4, donde dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2, 3, 4. ¿Sí? Y terminamos con estos últimos versículos que dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. ¿Sí? El justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Recuerdas qué dijo Jesús acerca de aquel que tomando el arado mirara hacia atrás? Dice: no es digno de seguirme. Cuando vimos ese evangelio, Lucas, en su momento también entendimos que no es que nunca lo pueda seguir, sino no es digno porque no está listo y necesita estar listo, convencido de quién es Jesucristo, y puede seguirlo, pero tomando el arado y no volteando atrás. Les digo, la gracia de Dios es tan grande que en estos tiempos, ¿cuántas veces no volteamos atrás? Y nos dice Dios: hey, allá, adelante, adelante. Si voltea, regresa la cabeza, no vuelvas tu cabeza atrás, porque ahí hay perdición, ahí podemos caer nuevamente. Voltea hacia adelante, ve a Jesucristo, es más, fija los ojos ahí arriba, si pon los ojos en lo alto. Pero dice el 39,
Y esto es una aseveración que hace Dios. Pero nosotros, los cristianos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El creyente, dice, no va a retroceder para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Hay que orar por la gente que es un poco más débil que nosotros en la fe, porque no vamos a decir que estamos súper firmes en la fe todo el tiempo, quisiéramos, ¿no? En nuestro corazón está y gracias a Dios que lo pone ahí, pero muchas veces flaqueamos, muchas veces estamos en tentaciones y nos vemos necesitados cada día más de la gracia de Dios para mantenernos adelante, mirando adelante, tratando de evitar todas aquella información que nos quiere atraer hacia otras cosas que se ven más firmes o más agradables para nosotros como creyentes. Y Dios nos dice, no retrocedas, no retrocedas. Eso es retroceder. Cualquier cosa que te llama a apartarte de la enseñanza bíblica, familia, amigos, trabajo, escuela, lo que sea, te lleva a retroceder. Nosotros tenemos que ir adelante en esto y utilizar todo eso para ir adelante, no para quedarnos atorados en lo que antes éramos y de donde Dios nos sacó. Dice, si no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y al final, puedes poner la diapositiva donde dice un creyente genuino. El creyente genuino, dice, aprende a no retroceder ante la adversidad. No que cuando retrocedas ya no eres creyente genuino, no, va aprendiendo, va practicando, va entendiendo que hay que enfrentarla por la fe en Jesucristo. La adversidad la pone también muchas veces Dios para forjar nuestro carácter como hijos de Dios, como creyentes, como aquellos que tienen fe en un Dios poderoso, no se sienten poderosos por sí mismos, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él lo hace, no porque yo pueda y me vuelva un superhombre, poderoso, sino un super cristiano, sino porque Él está conmigo y Él me lleva a pasar a través de cualquier circunstancia, porque Él tiene todo el poder para mantenerme sin caída, siempre, ¿sí? Un creyente genuino aprende a no retroceder ante la adversidad, sino enfrentarla por la fe en Jesucristo. Así es. Entonces, la diferencia entre pecar voluntariamente y no retroceder ante la adversidad es precisamente la fe que tengamos en Jesucristo, ¿sí? El que tienda a pecar voluntariamente es porque no ha querido o no ha podido o se ha apartado, no ha soportado la adversidad y se suelta de Jesús o nunca se tomó de su mano y regresa a la condición anterior que dice Pedro. ¿Saben cuál es la condición anterior? Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Se han visto eso? Hasta en las caricaturas lo pasan, ¿no? De bien lavaditos los perritos, bien limpiecitos los animalitos, lo primero que hacen es irse a tirar otra vez a revolcarse y quedar peor que antes, ¿no? Bueno, dice, una vez que nos soltamos de la mano de Jesús, que ya no sentimos la responsabilidad porque no queremos escuchar al Espíritu Santo, nuestra conciencia está cauterizada, todo lo demás es mejor, o no es tan malo, o bueno, si a mí me sirve, entonces es bueno, lo que me hace mi propio Dios y decidir por mí mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Estamos hechos para la gloria de Dios, estamos hechos para exaltarlo a Él, estamos hechos
para creer y confiar en Él, y Él tiene cuidado de ti y de mí, de nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar en alabanza. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Dios, Padre eterno, gracias, Señor, por que dejaste por escrito tu palabra, Señor, para poderla leer, entender, vivir. Señor, gracias porque tú no cambias, Señor, así que tenemos que escucharte a ti. Tenemos que escucharte a ti, el Dios que eres el mismo siempre, y tu palabra ya está escrita. Gracias por la esperanza, Señor, porque no somos de los que retrocedemos, porque nos recuerdas, no nos llamaste para estar fluctuando en nuestra fe, sino para mantenernos firmes en ti, constantes en la esperanza, sabiendo que, así como está escrito aquí, Señor, que aunque todo me sea arrebatado, aunque sea menospreciado, haya sufrido, esté sufriendo, al final de cuentas, en tu propósito está que yo viva eternamente contigo y que estas cosas solamente sean aquello que prueban mi alma para que mi corazón se decida por ti, Señor, para que yo pueda saberme amado, cuidado, guardado para la eternidad. Padre, bendice a mis hermanos presentes y a la distancia, Señor. Habla a cada uno en su corazón y recuérdale, Señor, que amaste tanto a todos, Señor, que entregaste a tu Hijo para que nosotros hoy lo busquemos y podamos sabernos salvos y seguros en ti. En nombre de Jesús, amén.